hacer una boda. Ya, pero como tanto sí, ¿por qué no? Yo tengo que preparar a usted para que usted hagan un funeral. Sí. Yo tengo que preparar a usted para que ustedes estén delante de un grupo pequeño y sepan armar una célula y ministrar una célula. Yo tengo que hacer lo que ustedes disipulen. La obra del ministerio, ¿quién la hace? Ustedes, la iglesia, los pastores, los líderes, estamos preparados para formar a la gente, para formar a quienes, a ustedes, para que ustedes hagan la obra del ministerio. Así que, hermano, yo me gocé, yo me decía, Señor, ¿cómo le habrá ido? Solamente me quedaba en eso y oraba por ustedes, porque no estuve en donde ustedes ministraron. ¿Ya? Porque estamos funcionando sobre la base de la autoridad delegada, un principio de autoridad delegada que Dios va a bendecir. ¿Ya? Y va a fluir una unción muy diferente bajo esa unción que se llama autoridad delegada. Entonces, yo quiero pedir a 3 o 4, ¿quién se atreve a dar testimonio? 1 o 2 minutos. ¿Quién? Pasa adelante, aquí está el micrófono. Venga, dar testimonio. Paulita, venga. Venga, ¿quién más? Bueno, ahí usted va a pasar. Paulita, que Dios te bendiga. Den testimonio, hermano, de lo que Dios está haciendo. ¿Ya? Ustedes hicieron algo grande, que es parte del reino de Dios, la ordenanza. Amén. Los saludos en el amor del Señor, hermano. Para nosotros el viernes fue un momento de bendición, un momento de gloria, de fiesta, porque a pesar de que afuera parece que se estaba acabando el mundo con la media tormenta, nosotros estábamos en gozo en nuestra casa, junto a nuestros hermanos, celebrando la cena del Señor, y a pesar de que hubieron varios contratiempos y cosas por ahí, anduvimos como boteándonos, pero nada de eso nos importaba porque estábamos en un momento tan sublime, tan bonito. Se dio un tiempo muy especial junto a nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Leonor, nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Adriana, mi esposo y mi madre, y le dábamos gracias al Señor por eso, por el privilegio que Él nos da de poder haber celebrado la cena en una casa, sabiendo que Él estaba presente, recordando, trayendo a la memoria lo que significa, ¿cierto?, el sacrificio que Dios hizo por nosotros, y recordando lo que significa el pan y el vino, que es la sangre de nuestro Señor Jesús. Así que nada más que gozoso, agradecer a Dios por la oportunidad que nos da, porque Él quiere usarnos a pesar de cómo nosotros seamos. Él quiere que nosotros trabajemos con gozo con Él y que sobre todas las cosas seamos obedientes a lo que Él nos está pidiendo. Así que eso, le damos gracias a Dios por todo lo que pasó ese día, porque fue algo espectacular. Para los que no lo pudieron hacer, para la próxima vez, que no se pierda la oportunidad, porque es un tiempo de mucha bendición. Amén. Amén. ¿Quién más? Mauricio, Dios te bendiga, Mauricio. Cálense adelante nomás. Bendición, hermano. Bueno, nosotros nos reunimos en nuestro hogar. Fue de gran bendición. Bueno, la lluvia, como decía la hermana, gloriosa total. Pero gracias a Dios llegaron los hermanos, ministramos la cena, fue maravilloso. Y bueno, lo importante es rescatar de que nosotros tenemos que hacer esto en memoria del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Esto hay que hacerlo constantemente. Así que doy gracias a Dios por mis hermanos, los bendigo. Llegaron con mucha fuerza, a pesar de que venían cansados, pero igual el Señor estuvo ahí con nosotros. Así que, amén. La gloria al Señor. Amén. ¿Alguien más? Hermana Teresita. Ya, después no la piso. Reverencia nada más. Bueno, hermanos, doy gracias a Dios porque estoy con ustedes aquí, y lo más importante es estar en la casa de nuestro Padre. Bueno, para mí fue una experiencia nueva, porque siempre lo hace el pastor, como el pastor decía. Y esto es una libertad para nosotros, porque vayamos aprendiendo algo bueno y tenemos que hacerlo a futuro. Bueno, yo me comuniqué con mi hermana Isabel por WhatsApp, y cuando yo llegué, la hermana Isabel ya tenía la cena lista. Y yo llegué más tarde, así que, pero igual fue entretenido, porque entre ambas nos mirábamos y como nerviosas, porque era algo nuevo. Entonces ella tenía la cena lista, así que yo llegué a puro cenar con ella y con el Señor Jesucristo. Y oramos, nos presentamos a Dios y después hicimos lo que teníamos que hacer, y yo me sentí emocionada y también porque obedecimos. Y eso es lo más importante, obedecer. Así que para mí fue una experiencia nueva, y yo creo que vamos a seguir aprendiendo siempre que el pastor nos autorice para ir aprendiendo, ¿cierto? Y esto sería todo, mi hermano. Gracias. Patricio. Bueno, yo los saludo en el amor del Señor a todos. También nosotros hicimos la cena, lo hicimos en la casa de Alejandro. Nos correspondía ahí, fue de mucha bendición para nosotros. Pero también fue, antes de hacer la cena, hicimos lo que el pueblo tenía que hacer, porque la cena representaba también el momento en que el pueblo tenía que arrepentirse.
era para que ellos pudieran limpiarse de todo pecado. Así que nosotros tuvimos un lapso donde estuvimos orando, dando gracias por la posibilidad de que teníamos en ese momento de poder arrepentirnos. Porque esto es por gracia, lo que Él hizo nos regaló un tremendo regalo que hoy nos gozamos, que hoy tenemos la libertad de poder gozarnos, porque Él pagó, como decía mi hermano Pedro, Él pagó por nosotros. Nosotros nada nos costó. Y recordamos lo que Él entregó su vida, entregó su sangre, su cuerpo. Y lo hicimos tal cual como Él nos dejó como enseñanza que lo hiciéramos. Para mí fue una bendición, porque bueno, yo estoy representando lo que el pastor nos dio, esa responsabilidad. En ese momento yo lo hice. El día de mañana lo va a hacer mi hermano Alejandro, que también él tenga su célula. Y así también los otros discípulos. Es una enseñanza que no es tan solo para nosotros, sino se lo dejó a la iglesia, para recordar ese acto inmortalizado que Él hizo por nosotros. De gracia, y de gracia tenemos que dar. Así que también para nosotros fue de mucha bendición, también nerviosos. Nos repartimos la pega con Alejandro, el Paulito y sus padres, nos hicimos el vino. Así, pero de mucha bendición. Conversamos con los niños, le dimos la importancia a los niños de qué es lo que es para tomar la cena. No es porque no seamos dignos todos de poder recibirla, pero hay que tener un compromiso real con Dios, y ese lo da el bautismo. Así que se lo hicimos saber a los niños, estuvimos un poco también conversando, y fue de mucha edificación para nosotros como célula poder tener la cena del Señor. Y bueno, se va a seguir repitiendo, así que muchas gracias a Dios. Amén. ¿Alguien más? Ya. Bien, yo sé que varios lo hicieron, la mayoría de los grupos. Hermanos, hermanas, no se olviden que estas dos ordenanzas, el bautismo y la cena, la iglesia tiene que ministrar. Y son ordenanzas del reino de Dios. Y mire, ¿cómo se lo compruebo yo? De que la cena del Señor es una ordenanza del reino, y que toda iglesia que camina de acuerdo a la Escritura, a la palabra, tiene que practicarla, tiene que darla a conocer. Tiene que darla a conocer estas dos ordenanzas, el bautismo y la cena. Miren, busquen por favor Mateo 26. Busquen Mateo 26. Del 26 al 29. Voy a leer esos versos. Búsquenlo. Mateo 26, del 26 al 29. Dice la Biblia, dice la Escritura, con respecto a lo que practicamos esta semana, que bien lo vamos a hacer regularmente. El año pasado, ¿se acuerdan que lo hicimos como iglesia? Una vez, un domingo al mes lo hicimos, ¿cierto? Y lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo, de su obra. Y Él dice, háganlo todas las veces que quisierais, ¿cierto? Porque nosotros al hacer la cena recordamos toda la obra del Señor Jesucristo, ¿ya? Recordamos su ministerio, su muerte, su resurrección y también su regreso, su segunda venida, que ha prometido, ¿cierto?, a venir a buscar a su pueblo, a su iglesia. Entonces, este año, Dios mediante, lo vamos a hacer regularmente en grupos pequeños, para que los apacentadores, los líderes, porque alguien dijo, mire, hace muchos años atrás, y ahora los vecinos lo estamos viviendo, los grupos pequeños tienen que caer en manos de los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Son ustedes, que para nosotros son los apacentadores, ¿cierto? Y estamos poniendo el desarrollo del reino a través de los grupos pequeños, lo estamos haciendo y lo estamos poniendo en las manos de los apacentadores. Entonces, los apacentadores pueden funcionar también en los grupos pequeños, practicar esta ordenanza que es la cena del Señor. Si usted va a Mateo 26 al 29, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. Imagínense lo que estamos haciendo ahora, la promesa que con el Señor vamos a hacer allá, en el reino, en la consumación del reino, cuando estemos ya en el reino de Dios, ahí, a ese lugar donde Jesús fue a preparar, vamos a ministrar, Él nos va a ministrar, imagínense, Él nos va a ministrar la cena. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Entonces, ahora, busque por favor rápidamente segunda de Pedro. ¿Por qué tenemos que tomar la cena? Yo no voy a predicar de eso, por eso lo quiero hacer un poquito rápido de esta parte, pero que entienda por qué lo hicimos esta semana y lo vamos a seguir haciendo. Segunda de Pedro, busquen la carta, segunda de Pedro, en el capítulo
Segunda Pedro capítulo 3, del verso 8 al 13, es muy bueno que regularmente la iglesia tome la cena del Señor. Lo hagamos en forma grupal, colectiva, toda la iglesia, como también en grupos pequeños. Es muy saludable y es bíblico, porque si lo hacemos regularmente, nosotros no estamos, miren, el tomar la cena hace que usted y yo no tengamos por tardanza el regreso del Señor Jesucristo. La cena del Señor nos recuerda, nos trae a la memoria, ¿cierto?, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice 2 de Pedro, capítulo 3, del verso 8 hacia abajo leo: Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva, en las cuales mora, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Se fija qué importante? Entonces, cada vez que tomamos la cena, recordamos ya el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El tomar la cena nos saca de lo inmediato, de lo temporal, de lo pasajero, y nos conecta con lo de arriba. Nos conectamos con Dios, con las promesas eternas de Dios. Busque Hechos capítulo 2, mire, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Esa es nuestra gran lucha, que siempre perdemos de vista lo de arriba, perdemos de vista lo de Dios, perdemos de vista el reino eterno de Dios, por las cosas de esta vida, por las cosas de esta tierra. Y esa es la lucha espiritual que todos tenemos acá, todos tenemos acá. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la palabra para que el Señor nos hable, nos conecte con las cosas de arriba y permanentemente estar conectado con las pilas. Ahí sí, ya. Las pilas. Hechos 2, 42, 47. Dice, Hechos 2, 42 y 47. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, mucha maravilla y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían su propiedad, sus bienes, repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia se reunía para tener comunión, y la comunión lo hacían en las casas, grupos pequeños. Y esa comunión también involucraba tomar la cena juntos. Y tomaban la cena del Señor con el pan y el vino, y lo que representaba, lo declaraban, ¿ya? Y lo proclamaban en esos grupos pequeños, ¿sí?, a tomar la cena. Su tema también, un poquitito en el capítulo Hechos 5, 42, mire lo que dice. Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar y predicar a Jesucristo. En la iglesia apostólica practicaba lo que nosotros practicamos en la semana. Y lo hacían en el culto masivo, tomaban la cena, pero también lo hacían en grupos pequeños, en la casa. Así que se fija entonces que hay respaldo bíblico para lo que hicimos, para lo que usted hizo, hermano, hermana, apacentador, apacentador. Están creciendo y van a seguir creciendo porque ustedes tienen que ministrar esto. No solo los pastores estamos, por rebatir, para preparar, adentrarlo a ustedes, para que ustedes también hagan la obra del ministerio. Entonces, damos gracias al Señor por la bendición que tuvimos en estos días, esta semana, que la gran mayoría de los grupos, nosotros mañana lo vamos a hacer. Nosotros estamos un poco desfasados, pero ya mañana nosotros lo vamos a hacer con Hugo, ¿no es cierto?, y con Esther. Vamos a hacer, es decir, que vamos a explicar a ellos también lo que significa la cena y lo que representa el pan y el vino. Entonces, está la libertad, hermanos, para que si alguien no lo ha hecho, lo haga, ¿no es cierto?, o avisando como corresponde.
Y ya más adelante vamos a conectar nuevamente otra semana para tomar la cena del Señor. Nosotros no estamos tomando la cena del Señor porque es Semana Santa. Ya explicamos que Semana Santa para el pueblo cristiano no existe. No existe. ¿Ya? Por lo tanto, como el pescado no existe. Eso es una mentira, es un engaño, tradiciones paganas. Ya lo vuelvo a repetir, los huevitos de Pascua no existen. Ya, y aunque lo haga, no, pero para divertir a los hijos, no. Por diversión. El enemigo no juega por diversión. Él nunca juega a divertirse, él siempre juega en serio, destruir y dañar. Entonces, usted lo sabe, ¿eh? Es un tiempo de evangelización este fin de semana, así que aproveche de evangelizar, busque tratado, vaya a un cierto lugar, usted muévase, si quiere hacer un grupo pequeño, hágalo, o júntese con alguien de la iglesia, vamos a evangelizar, hágalo. No se olvide que el fin de semana es largo, solamente nosotros vamos a ocupar como iglesia el viernes en la mañana. De 9 a 1 vamos a estar aquí en un tiempo de retiro, un tiempo de buscar a Dios, de quebrantarnos en la presencia del Señor, así que están todos invitados, toda la familia de la iglesia invitada para el viernes de 9 a 1, este viernes que es feriado nos vamos a juntar aquí. En la tarde va a quedar libre, el sábado libre, el domingo nos juntamos a las 10:30 para el culto, también acá. Entonces ese es el programa fin de semana, pero también, vuelvo a repetir, toda la libertad para proclamar nuestra fe, evangelizar. ¿Ya? Y dar a conocer lo que nosotros creemos desde el punto de vista bíblico. Entonces, y no se olvide que el 29, sábado 29, de 4 a 7 de la tarde, vamos a tener la concentración de todos los grupos pequeños. Todos los apacentadores van a traer a todos sus discípulos, a todos los grupos pequeños, nos vamos a juntar esa tarde acá para tener un tiempo de retiro, de buscar a Dios, de compartir. Usted venga preparado con algo. Traiga su lechero, ¿cierto? Su lechero, su globo, porque hace un tiempo de fiesta, ¿cierto? Preparen una alabanza como grupo, no sé, preparen un mimo, un drama cortito, lo que ustedes se les ocurra, háganlo, ¿cierto? Porque todos los grupos van a tener una participación ese día. Acuérdense, sábado 29 de abril, de 4 hasta las 7, vamos a juntarnos acá todos los grupos pequeños y todas las sedes, ¿ya? Así que a moverse nomás, ¿ya? Así que damos gracias al Señor por esto. Nosotros creemos, hermanos, yo creo, estoy ciertísimo que los grupos pequeños es una estrategia de reino. Es una herramienta del reino de Dios. ¿Se acuerda de la parábola del reino de una semilla de mostaza? ¿Se acuerdan? Jesús dijo, no es cierto, comparó el reino una semilla de mostaza, la más pequeña. Y da un gran árbol donde muchos aves vienen a protegerse, muchos árboles vienen a cubrirse sobre ese árbol. Pero ese árbol comenzó con un comienzo pequeño. Para nosotros ahí la mostaza es una célula, su célula. 2 o 3 que se pongan de acuerdo, eso es iglesia, hay reino de Dios, hay presencia de Dios. Ahí cuando hay 2 o 3 congregados, así si usted está con 2, amén, es bíblico. Y si usted le creen a Dios, hermano, y se ponen de acuerdo, y todo lo que pidamos en el nombre del Señor, Dios nos puede dar personas, puede darnos un barrio, puede darnos cualquier cosa si pedimos, porque cuando nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Está la presencia de Dios, y cuando está la presencia de Dios, eso es el reino de Dios, el reino de Dios está en ese lugar. Entonces, yo les animo en esa dirección para que ustedes sigan avanzando y creciendo a través del alero que son los grupos pequeños. Una iglesia de grupos pequeños en lugar de una iglesia con grupos pequeños. Nosotros somos una iglesia de grupos pequeños. No es una actividad, no es un programa, es la esencia, y por eso que este año todo va a dar vuelta en los grupos pequeños. Todo lo que hagamos y actividades, etcétera, van a ir para reforzar ese énfasis y el espíritu de la iglesia. ¿Ya? Que es trabajar, ¿no es cierto?, tener una iglesia de grupos pequeños, en la esencia, de grupos pequeños. Entonces, damos gracias al Señor por eso. Bien, ya, es que estoy medio apurado para que usted entienda. Es que cada día, cada semana, hermano, anoto, y cada palabra y más, porque el reino de Dios es, miren, el reino de Dios nunca deja de crecer. El reino de Dios nunca deja de crecer, por eso hay tanto que hablar acerca del reino. El reino está aquí, el reino de Dios está en medio de nosotros, el reino está creciendo, se está desarrollando, se está expandiendo, hermanos, hermanas. Entonces el reino de Dios. Entonces yo quiero hablar un poquito acerca del reino para que todos nos sirva, y a Raquel y a Pedrito que están aquí de visita también esta palabra les va a ayudar a ellos. Yo quiero comenzar diciendo que hay algo que lo encontré, lo voy a leer textualmente. Estaba leyendo un libro del pastor Pablo Deilo, que algunos lo conocen acá, un hombre de Dios, un anciano de días, pero lleno de sabiduría, que en Latinoamérica ha influido mucho, ¿cierto? Y él cuenta su testimonio, que él muchas veces predicó con pecado, predicó con cosas ocultas, por muchos años, hasta que Dios lo confrontó en un dormitorio, en un hotel,
y vino el Espíritu Santo de Dios sobre su cama y lo llevó a un arrepentimiento profundo, a reconocer que estaba en pecado, siendo pastor, siendo líder. Un cambio tremendo en la vida de ese pastor Pablo Deiro, que el testimonio lo cuenta, ¿no es cierto?, por donde quiera que va. Y es un hombre que ha ido empujando a la iglesia a reencontrarse con Dios, a buscar a Dios en el camino de la santidad, en el camino de la pureza, pero también en el camino del reino de Dios. Y él escribió algo, leyendo una parte, un extracto del libro que está leyendo de él, y dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente, porque me va a dar la instrucción para la prédica de esta mañana. Dice, el mundo vive hoy una profunda crisis de autoridad. Esto se ve en las familias, en las instituciones sociales, en la política y en los más diversos ámbitos de la cultura. Por momentos da la impresión como que toda forma de autoridad se ha borrado y que crece un peligroso estado de anarquía y de desorden. El ejercicio de la libertad se ha transformado en libertinaje. El valor de la persona humana individual en individualismo. El derecho a elegir el egoísmo. La responsabilidad moral en relativismo moral. Todo relativo ahora. No hay verdad absoluta. Eso es lo que dice el mundo. Relativismo moral. Vivimos en una cultura que sistemáticamente resiste toda forma de autoridad. Lamentablemente esto se ve también en la iglesia, dice el pastor David. En las iglesias también se está viendo esta realidad. Hay una crisis de autoridad moral y espiritual que afecta especialmente al liderazgo cristiano. Esto se ve en la devaluación de la predicación y la enseñanza cristiana tanto dentro como fuera de la iglesia. La cultura y la iglesia no parecen tener mucho interés por oír la palabra de Dios. La primera, que es la cultura, porque está totalmente secularizada, la cultura que no tenemos, ¿no es cierto?, a nivel mundial y que nos está afectando y todas las naciones se están uniendo en la misma cultura. Esa cultura, dice el pastor Deiro, es una cultura secularizada, paganizada, enferma de relativismo y materialismo. Y la segunda, que es la iglesia, porque como ha ocurrido muchas veces, quiere manipular a los predicadores y maestros de la enseñanza dentro de la iglesia, y la iglesia le está dictando a los predicadores y a los maestros que digan lo que ellos quieren escuchar. Un evangelio aguado, un evangelio superficial, un evangelio que se acomode a mí, un evangelio que la palabra de Dios se acomode a mí. Y eso está ocurriendo dentro de las congregaciones. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo a Timoteo, capítulo 4, 3 y 4? Busquémoslo por favor. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Que el pueblo de Dios, dice el pastor Dios, se está volviendo a las fábulas, a las cosas superficiales, a las cosas triviales, y no quieren realmente el contenido profundo de la palabra de Dios. Y eso está ocurriendo en las congregaciones, eso está ocurriendo en las iglesias. Y Él levanta como una voz profética al liderazgo de las iglesias, a las iglesias, que nosotros recapacitemos, que nosotros reaccionemos. 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice, vamos a esperar que lo ponga Pedro. Hay un problema. ¿Hay un problema? Que alguien lo lea, por favor. Lea esos dos pasajes, por favor. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán los maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. A las fábulas. Fíjate, está clarito. Y eso nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar despiertos como iglesia. Los apacentadores, los que están acá en los grupos pequeños, tenemos que estar atentos para que lo que acaba de leer Isabel de 2 Timoteo 4, del 3 al 4, que es el consejo de Pablo a un hijo ministerial, que era el joven Timoteo, que era pastor, líder de una iglesia, que no cayéramos en eso, sino que siempre nosotros estuviéramos inclinados a recibir todo el consejo de la palabra de Dios y nuestro oído inclinado a lo que Dios dice a través de su palabra. El pastor de ellos está preocupado porque está ocurriendo eso
eso en las iglesias en general. La gente ya no tiene oídos para la palabra de Dios. La gente no inclina su oído para escuchar la palabra de Dios y todo el consejo, la doctrina sana, como decía Pablo al joven Timoteo. La gente se está inclinando a la fábula. ¿Qué es lo que es una fábula? ¿Qué es lo que es una fábula? ¿Alguien puede decirlo? ¿Estudioso aquí? Pedro. Es como un cuento. Algo irreal, correcto. Son relatos que dejan enseñanza, se supone. Pero dejan una enseñanza, a veces que la tomamos o la dejamos. Porque la tenemos como una fábula, tenemos, si me acomoda a mí, si me beneficia a mí, si yo qué provecho saco de hablar, la tomo, si no la dejo. Y mucha gente, hermano, hermana, está cayendo en eso. Ya están en su vida espiritual, están acomodando la palabra de Dios. Y nosotros podemos caer en esa tragedia como iglesia, acomodar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se puede acomodar, porque es palabra de Dios. El Dios que conoce todas las cosas. El Dios que sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesita, nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Y no podemos descartar absolutamente nada acerca de la palabra de Dios. Y eso nosotros tenemos que cuidar eso, hermanos y hermanas. Como pastor yo le pido a los que nos están ayudando en el ministerio, cuidemos la sana doctrina, cuidemos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Que la palabra de Dios siempre esté puesta tal como está escrita y no la acomodemos, no le quitemos, no le saquemos. Mire, dice la Escritura que si le quitamos una tilde, somos encargados de juicio. En Dios, si le quitamos una tilde, en la Escritura, los que escribían la Escritura, los masonetas, decían, no le podemos ni siquiera quitar una tilde, porque si le quitamos una tilde ya cambia el sentido a la expresión, a la frase que quiere Dios entregar a través de su palabra. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en esa dirección. Ahora, frente a esta realidad, es importante que como líderes, como pastores, como apacentadores, como discipuladores, como pueblo de Dios, como iglesia en este tiempo, los líderes cristianos asumamos una renovada conciencia de nuestra identidad como embajadores del reino de Cristo y predicadores de Dios y de su reino. Y por eso que tenemos que nosotros, hermanos, procurar que nuestra senda, nuestro caminar, sea de acuerdo a la palabra, sea de acuerdo a la Escritura. No se olvide que usted y yo somos embajadores. Representamos un reino aquí en la tierra, el reino del Señor Jesucristo. Y desde el punto de vista político, a lo mejor me puede corregir Pedro, que es él, está estudiando, ¿cierto?, ciencias políticas. Pero desde el punto de vista de la estructura gubernamental, un embajador es más importante que los diputados, que los senadores. Un embajador incluso más importante que un presidente, porque un embajador está en otra nación representando su nación. Está representando en otra nación el reino o el gobierno que pertenece. Un embajador es muy importante como figura de influencia mundial en la nación, un embajador. Déjeme decirle, hermano, hermana, usted y yo somos embajadores. Tenemos un reino y ese reino tiene que seguir creciendo a través de la iglesia, a través de usted y yo que somos la iglesia. El reino de Dios, que el gobierno de Dios, tenemos que nosotros proclamarlo, tenemos que promoverlo. Usted y yo somos embajadores de ese reino, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, somos embajadores. Y tenemos que ser embajadores y llevar el reino de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra del Señor, que la palabra corra, porque donde la palabra corre, el reino de Dios va a correr. ¿Ya? Pero tiene que ser hombres y mujeres fieles a la palabra, leales a la palabra de Dios, porque en este tiempo muchos van a transar la palabra, muchos van a querer cambiar la palabra, muchos van a decir la Escritura, se nos ven las fábulas. Tenemos que tener cuidado en el tiempo que estamos viviendo. E ir a la palabra. Estar centrado en la palabra. Que todo lo que hagamos sea de acuerdo a ¿qué? A la palabra del Señor. Él va a respaldar la palabra. ¿Se acuerda que la palabra se hizo carne? Esa palabra que estaba en Dios se hizo carne. Se humanizó. Jesucristo, el verbo, la palabra, se hizo carne. Y dice que a través de esa palabra vimos la luz. La gloria de Dios resplandeció en las tinieblas. No se olvide que cuando Jesús está, el reino de Dios está. Porque Él gobierna en el reino de su Padre. Pero ese reino del Padre se lo entregó al Hijo para reinar. Y donde Jesús reina es como el Padre está reinando.
Y por eso que ahí la palabra de Dios tiene que fluir en nosotros, porque nos dejó la palabra, nos dejó la escritura. Y tenemos que nosotros caminar y discipular, promover, formar, adiestrar, hablar a la gente con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor tiene que estar adelante, hermanos. No nos cansemos, no nos agotemos de llevar el ministerio de la palabra. Porque si llevamos el ministerio de la palabra, estamos estableciendo el gobierno, el reino de Dios, del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque hay un problema de autoridad. Hay un problema de autoridad. Y ese es el gran problema que el mundo va a tener en este tiempo. Y la iglesia vamos a tener que tener cuidado de ese espíritu, porque va a llegar un momento que nadie se va a querer sujetar a nada, a nadie. Las personas, los hermanos, no se van a querer sujetar a nada, porque ese principio es fundamental que sostiene el gobierno, el reino de Dios. El principio de autoridad. Si usted va al libro de Juan, vaya al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hay un hombre importante ahí. Hay un religioso importante en los tiempos de Jesús. Pero ese hombre, aunque era importante, ese hombre tenía influencia, era religioso, era un doctor en teología, si pudiéramos decir. Era un maestro de maestros, era muy respetado, y esa persona se llamaba Nicodemo. Nicodemo. Pero él entendió que lo que él necesitaba pasaba por sujetarse a una autoridad. Él sabía la importancia de ese principio, de esa ley, de autoridad, de sujetarse. Él, en su experiencia como líder, mucha gente se sujetaba. Porque, bueno, repetir, era un hombre de mucha influencia. Era un hombre importante, Nicodemo. Por eso que él vino de noche, no de día, a buscar a Jesús. Vino de noche para que nadie lo viera, sus seguidores. Porque tenía muchos seguidores. Pero él vino de noche a buscar a Jesús. Pero no vino a buscar porque a él le faltaba algo. Y si usted se da cuenta que en el capítulo 3 de Juan, en el verso 3, le responde Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. El reino de Dios. Este hombre le faltaba algo. Este hombre a lo mejor dominaba la escritura, pero no tenía la experiencia de quien hablaba de esa escritura. Él interpretaba la escritura, pero no la interpretaba a la luz de quién era la autoridad de esa escritura: el Señor Jesucristo, el Mesías, el que venía a establecer el reino de su Padre en los corazones de las personas. Eso le faltaba, eso a él. Le faltaba, había un vacío en su corazón. Le faltaba al Señor Jesucristo en su vida. El Señor Jesucristo es el Rey. En la autoridad, en el reino de su Padre. Y Él venía a establecer ese reino en los corazones de las personas. Y ese reino comienza y entrar a ese reino con un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, bueno, yo sé que ustedes conocen el relato, pues Raquel y Pedro puede que no lo conozcan, pero él le quedó en grande. Porque le dijo: pero Jesús, ¿cómo yo siendo viejo voy a volver al vientre de mi madre otra vez? Pero Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual, no el nacimiento físico, biológico, el nacimiento espiritual, que es por el Espíritu. Ese nacimiento espiritual es el requisito para entrar al reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios hay que reconocer una autoridad. Por eso que a la luz de estas palabras del Señor Jesucristo a Nicodemo, cuando le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted se fija que nacer de nuevo es poder decir, es conversión, es convertirse. Es convertirse. Y convertirse, Jesús lo relaciona con un reino. Entrar a un reino, entrar a un gobierno, entrar a aceptar una autoridad. Eso es conversión, eso es convertirse. Realmente es cuando yo acepto un gobierno, cuando yo acepto la autoridad de mi vida. Y esa autoridad, como dice claramente la Escritura, es el Señor Jesucristo en mi vida.
Y Jesús le habla de eso. Ahora le hago una pregunta, ¿se puede ver el reino de Dios? ¿Se puede ver el reino de Dios? A ver, pregúntele a su vecino, pregúntele a su compañero, ¿se puede ver el reino de Dios? Cuando el reino espiritual, el reino de Dios no es en esta tierra. El reino de Dios espiritual, porque el reino de Dios es eterno. No cambia, es el mismo. Los demás reinos cambian, caen, son destruidos. Este reino no, es un reino espiritual. Pero ¿se puede ver ese reino? ¿Cómo se puede ver ese reino? ¿Cómo se puede ver ese reino? Porque el reino de Dios no es geográfico, no es territorial, no es un lugar que lo podamos encontrar en esta tierra. ¿Se puede ver el reino? ¿Cómo se puede ver el reino? ¿Alguien me lo puede decir? Samuel, Sami. Los cambios que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Eso es, hermanos, hermanos. Eso es, mire, que un predicador de Temuco lo diga. Sale de Temuco viene. Pero yo sé que todos estamos lo mismo, ¿no es cierto? ¿Entendiendo eso? El reino se puede ver en los cambios, en la transformación que Dios hace en nuestra vida. Y ese inicio de esos cambios comienza con una conversión, con un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, que es por el Espíritu, comienza cuando yo me encuentro con una autoridad. Cuando yo acepto una autoridad, cuando yo me sujeto a esa autoridad y a la autoridad a que le pertenece el reino, esa persona se llama Jesucristo. Esa persona se llama Jesucristo. Por eso que el gran problema espiritual de la humanidad, ¿sabe lo que va a hacer? No va a ser que usted va a tener que comer o vestir, no, es lo de menos. ¿Sabe lo que va a hacer? Problemas de autoridad. Va a llegar un momento, un caos, que nadie se va a sujetar a nada ni a nadie. Lo voy a repetir. Ese va a ser el espíritu imperante. Y ya lo estamos viendo. Pero Dios nos está dando la solución a ese espíritu. Dios nos está dando para que no caer bajo ese espíritu. Es aprender a qué cosa. A sujetarse. A sujetarse. Porque aquí el Señor está diciendo la conversión o el nuevo nacimiento tiene que ver con aceptar un reino. Entrar a un reino. Nos establecemos en un reino. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador y Señor, Él nos establece en su reino. Eso es conversión. Eso es convertirse. Realmente. Ya somos trasladados a un reino, al reino del Señor Jesucristo. Entramos a ponernos bajo su gobierno. Eso es conversión. Eso es conversión. Eso realmente es convertirse. Y Jesús me dice, Nicodemo, eso te falta. Tienes que nacer del Espíritu. ¿Saben que yo no trato de interpretar aquí? Pareciera que Nicodemo es como parte de la iglesia, pero no se había convertido. ¿Y puede ocurrir en una iglesia local? Sí. Hay personas que a veces no se han convertido, hermanos. ¿Saben por qué? Porque su vida no refleja los cambios. No hay cambios. No hay transformaciones. No son notorias en esas personas. Y eso se ve muchas veces. Eso se ve. Pero Dios quiere cambiar esa realidad. Y no está hablando de esto así como Jesús le habló hace mucho tiempo atrás a este hombre Nicodemo, que era un anciano. Era una persona de peso, era un maestro. No era cualquier persona. Pero él necesitaba nacer de nuevo. Nacer por el Espíritu. Realmente convertirse. ¿Y sabe lo que significa en los términos de Jesús? Acepta mi gobierno. Acepta mi autoridad. Porque yo quiero establecerte mi reino, dice el Señor Jesucristo. Y eso también es la invitación para todos los que estamos aquí. Jesús no ha cambiado su mensaje. Aunque Él ya se fue, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él está aquí por su Espíritu, Él está aquí por la palabra. Pero su mensaje no cambia. La manera de convertirse. Y si hay alguien que no se ha convertido, usted es bendecido de escuchar esta palabra. Conviértase.
Y convertirse, ¿sabe lo que significa? Nacer de nuevo. ¿Sabe lo que significa? Es aceptar una autoridad. Es reconocer que yo necesito a Cristo, como este Nicodemos. Y para entrar al reino de Dios y ver ese reino de Dios operando en nuestra vida, es que nosotros tenemos que tener a Jesucristo como nuestra autoridad. Aceptar su gobierno. Porque ya no seremos nosotros los que vivamos. Cristo en nosotros. Nuestra esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Y Él va a vivir en nosotros. Y la vida de Él, la plenitud, va a empezar a fluir a través de nosotros. Y esto es lo maravilloso, hermano, que todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, podemos acceder a esa realidad. De que Cristo en nosotros, Él fluye a través de nosotros. Y que el mundo vea cristianos verdaderos. Hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres de Dios que se constituyen embajadores de un reino eterno. Un reino inconmovible. El reino del Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor está esperando. Que todos los que estamos aquí podamos experimentar. Ahora, hermanos, si usted se fija, Jesús le habla de un reino. El nuevo nacimiento, Jesús lo relaciona con entrar a un reino. A un gobierno. A propósito, traje este librito. Alguien me hizo una pregunta sobre este librito. ¿Cómo lo puedo aplicar a los temas que estamos tratando? Yo le hice fácil. Usted sabe que en un reino hay tres cosas. Yo se lo he enseñado. Primero, en un reino tenemos que pensar que hay una autoridad. ¿Cierto? Segundo, los que se sujeten a la autoridad. El pueblo, las personas, se sujeten a la autoridad. Y tercero, las normas, los principios que rigen ese reino. Tres cosas. Bueno, yo le decía, se puede aplicar esto. Usted, todo lo que estamos haciendo sobre el reino, se puede aplicar. ¿Sabe? Aquí está hablando de quién es autoridad. Tenemos que conocer quién es la autoridad del reino, Jesucristo. Este librito nos ayuda a reconocer la característica de ese rey, de aquel que es autoridad del reino de Dios. Este librito le va a ayudar, aplíquelo. Dígale a la gente, no, mire, hay un reino, tú tienes que convertirte aceptando una autoridad. A Jesucristo. Bueno, este librito te va a ayudar a conocer las características de dicha autoridad, el Señor Jesucristo. Por eso lo traje a propósito para no olvidarme. Pero hermanos, hermanas, mire, le quiero decir algo. Entender el poder que hay en la autoridad, cuando usted y yo se sujeta, sabe que hay un poder. Por eso que el diablo no quiere que usted y yo nos sujetemos a nada, ni a nadie. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a tener poder. El poder en nuestra vida, el poder que Dios ofrece, el poder que Dios da a sus hijos, a sus hijas, para ser embajadores de su reino, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con sujetarse. Si usted no se sujeta, si yo no me sujeto, no voy a tener poder de Dios. La promesa del poder de Dios está condicionada a la autoridad, a reconocer la autoridad en mi vida. Y a la gente le cuesta entender. Y mire, voy más, en muchas iglesias le ha costado hasta el día de hoy entender, porque a la gente no se le ha enseñado, no se le ha predicado esto, no se le ha entregado este principio, esta ley establecida por Dios en su reino. Él la estableció, porque es su reino. Y el reino del Señor Jesucristo se camina de acuerdo a como Él quiere. Él es rey, la autoridad. Y Él estableció este principio en su reino de sujetarse y reconocer la autoridad en nuestra vida. Porque si yo no reconozco autoridad en mi vida, yo le escuche bien, usted y yo no vamos a tener poder. Poder de Dios. Para hacer la obra del ministerio. Para poder ayudar a otras personas. Mire, la mayoría de los pastores, les quiero decir con franqueza, tienen temor de hablar sobre autoridad en sus iglesias. La gente tiene temor. Hay pastores, líderes que tienen temor. Nunca han enseñado esto. Porque hay temor. Sobre todo en sus propias iglesias. A veces uno va a otro lado y puede hablar, libertad, yo me voy. Y dejo la bomba ahí. Pero hermano, hay muchos pocos pastores que se atreven a hablar de esto, ¿no? En sus propias iglesias locales. Y yo digo, ¿por qué hay que tener temor? ¿Tienes calor, Marcia? Sí, háblame. Hace calor. No es por el tema, no tiene calor por el tema. ¿Sabe
¿Sabe? Muchos líderes tienen temor a hablar de esto en sus propias iglesias locales porque es un tema fuerte. ¿Sí? La mayoría de nosotros tenemos apenas una idea de esto. Por eso la gente están como están, por hermanos, hermanas, en su iglesia. Están en su vida espiritual a morir, saltando, perdón la expresión. Están al 3 y al 4 en su vida espiritual. Están más conectados con el mundo que con las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no le han enseñado esto. No le han ministrado esta palabra. La importancia de la autoridad, de reconocer autoridad en nuestra vida. Es muy importante. Y los pastores y ustedes, hermanos, enséñenlo. Háblenlo. Rompamos los temores nosotros y enseñemos esta palabra, porque esta palabra va a traer orden, va a traer gobierno de Dios a nuestra vida y a la iglesia. Los ministerios van a crecer. Cuando la iglesia está bajo autoridad, la iglesia crece en el número. Los ministerios dentro de la iglesia crecen. Vamos a ver muchos hombres y mujeres creciendo en sus ministerios. Hermanos, vamos a ver un crecimiento en los discípulos. Ahora, yo sé que lo que conocemos por autoridad es muchas veces manipulación, ¿no es cierto? Miedo, intimidación. Como no enseñamos esto, vamos por el otro lado. Y empezamos a gobernar con manipulación, con intimidación, ya, con miedo. Y Dios no está ahí. Y muchos ministerios, muchas iglesias, hermanos, están operando eso. Y eso es control. Y usted sabe, cuando hay control y manipulación, escuche bien, es hechicería dentro de la iglesia. Amén. Es control y manipulación. Amén. ¿Se fijan? Entonces, por eso es importante. Ahora, yo quiero ir rápido en algunas cosas, tratar de notar. Hay 3 palabras que siempre están inseparables, nótela. Reino, ciudadanía, autoridad. Siempre son inseparables estas palabras. Siempre Jesús le enseñaba a sus discípulos que lo estaba formando para ser embajadores de su reino. Él siempre le unía estas palabras: reino, ciudadanía, autoridad. Estas 3 palabras son inseparables. Si no entendemos esta palabra y su significado, no entenderemos la visión de reino, la visión de Dios. Reino es ¿cómo debemos decirlo? Reino es un país, reino es como una cierta realidad donde se ejerce ese gobierno, reino. Ciudadanía tiene que ver nuestro estatus. Dios nos ha dado un estatus, hermanos. Como hijos de Dios en su reino, tenemos autoridad en su reino. Un estatus, ciudadanía, su estatus. Autoridad es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Dios nos ha dado autoridad, estamos en su reino. Ahora, el concepto del reino acerca de la autoridad. El mundo secular y el religioso tienen su propio concepto de autoridad. En el reino de Dios, el concepto de la autoridad es único. Hay un propósito para esa autoridad y hay un poder para eso. Para eso. El 95% de los fracasos, miren, en la vida se debe a la ausencia de este principio que estamos enseñando, principio de la autoridad. El 95% de los fracasos de la vida se debe a la ausencia, la falta o el rechazo o la desobediencia a la autoridad. Mire, lo pongo de ejemplo, detrás de los crímenes, ¿qué es lo que hay? Falta de autoridad. Detrás de las drogas, falta de autoridad. Ese joven se metió a la droga porque no se sujeta. ¿Se fija qué importante el principio? En los divorcios, en las separaciones, aunque nos duele decir esto, hermano, por la realidad, es por la falta de autoridad. Falta de autoridad, las inmoralidades que los seres humanos hoy en día están haciendo, y que, perdonen la expresión con respeto, pero hay que decirlo, la Biblia dice en Romano 1, peor que animales en la inmoralidad. ¿Saben lo que es eso? Es falta de autoridad. Falta de autoridad. No hay autoridad. Y así podríamos enumerar tantas cosas. Los problemas en los hogares. Falta de autoridad. No se sujeta nada a nadie. Los hijos se sujetan a los padres, etc. Falta de autoridad. Problemas. Tremendos problemas, hermanos. Mire, yo le pongo este ejemplo.
La mayoría de las mujeres, algunas han viajado en avión, otras han ido solamente al aeropuerto y han mirado aviones. La mayoría hemos hecho eso, ¿cierto? Han ido al aeropuerto y han mirado aviones, esos tremendos pájaros que están ahí, ¿cierto? Bueno, algunos han tenido la decisión de viajar. Pero miren, ¿sabe? Usted se hace pregunta, pero ¿cómo es esos aviones, hermano? 700.000 toneladas de peso. Imagínense, hay aviones que llevan 500 personas. Más encima, asumen de las maletas, más de 1000 maletas en ese avión. ¿Y cómo pueden volar? ¿Sabes la pregunta? ¿Cómo pueden volar? Hay una ley, ¿o no? Hay una ley. Hay una ley que Dios estableció. Y esa ley, ¿no es cierto? La aerodinámica se agarraron de esa ley para que esos aviones, esos tremendos aviones pesados, puedan volar como un ave, como una pluma, por los aires. Hay una ley que lo sostiene. Hay un principio establecido ahí. ¿Se fija? Para nosotros nos cuesta entender de cómo funciona y de cómo un tremendo avión puede elevarse. Pero hay una ley. Y resulta esa ley para que esos aviones puedan volar. Bueno, yo quiero decir, hermano, que las leyes, hay principios establecidos por Dios. Usted sabe que en su cuerpo hay leyes. ¿Lo piensa, no? Mire su cuerpo, su hermoso cuerpo. Mire un poquito su cuerpo. Ahí bueno, algunos ven la guatita, ven más la guatita, pero ven su cuerpo. Ven los rollitos, pero nuestro cuerpo. Hay leyes. Si usted y yo las quebramos, viene el problema. El problema. En el mar hay leyes que rigen el mar. Leyes establecidas, hermano. Leyes. En el universo hay leyes. Para que todo esté en orden, por el momento todo está en orden. Hay leyes establecidas. Hay principios establecidos por Dios. En la tierra hay leyes establecidas por Dios. Leyes que operan. Ahora, la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica que hace que los aviones se muevan en el aire, son leyes establecidas que Dios ha permitido y que el hombre la ha descubierto y que Dios le ha dado sabiduría para descubrir esas leyes. Han hecho todo eso, que esos tremendos pájaros de acero puedan volar y se acorten las distancias. Son leyes. La clave de la vida, escuche bien, es entender las leyes. Si yo entiendo cómo opera la ley en mi cuerpo, yo voy a cuidar mi cuerpo. No le voy a hacer daño. ¿Me entienden? Las leyes, la clave de la vida es entender las leyes, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Hay leyes. La Biblia declara, hermano, hermana, que en el mundo natural, en el mundo físico, en el mundo aquí terrenal, hay leyes establecidas por Dios. ¿Se ha fijado usted por qué estamos viendo un caos, un desorden en el universo? ¿Por qué? No es culpa de Dios. El hombre está quebrando las leyes. El hombre está destruyendo las leyes de Dios que rigen, hermano. Por eso que Romano dice, la creación gime la redención. La creación gime la manifestación de los hijos de Dios. Sí, la creación vemos, hermano, que se está estropeando. ¿Qué le está estropeando? No es Dios. No están fallando las leyes que Dios puso. Es el hombre que está yendo todo contra Dios. Hay leyes naturales, hay leyes espirituales, hay principios en lo natural, hay principios en lo espiritual. La Biblia habla de eso. Y mientras nosotros lo entendamos y lo comprendamos, hermano, vamos a ajustarnos a esas leyes y vamos a caminar mejor. Vamos a caminar mejor. En lo natural y en lo espiritual. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuántos de acá, sinceramente, no tengan temor, ¿cuántos quieren el éxito en su vida? El éxito. ¿Cuántos quieren? El éxito. ¿Cuántos quieren éxito en su vida? Éxito. Éxito. Yo lo digo todo, ¿no es cierto? Si usted no levantó la mano, ¿por qué no? Yo sé que todos queremos éxito en nuestra vida. Bueno, yo le quiero dar una clave en esta mañana. Porque el mundo lo dice, mira, esto y va a tener éxito. Y usted, como tiene voluntad, bueno, va a seguir eso. Y Dios va a respetar. Usted va a buscar el éxito como el mundo se lo presenta, como el mundo se lo quiere dar. Éxito. Pero ¿sabe que Dios da éxito? Amén. Dios da éxito. Amén. Dios quiere que usted sea exitoso, exitosa. En todo.
en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. Dios quiere nuestro éxito. Pero el éxito está aparejado a principios, a leyes establecidas por Dios. Ahora, ¿usted dónde lo va a buscar su éxito? Bueno, usted sabrá. Usted tiene que tomar decisiones. ¿Lo buscará el éxito como el mundo se lo ofrece o como Dios se lo entrega? Son decisiones que hay que tomar. Decisiones que hay que tomar. Ahora, si nosotros inclinamos nuestro corazón y las decisiones de voluntad en buscar el éxito en Dios, bueno, Dios nos está diciendo, la clave es entender las leyes, los principios que Él ha establecido. Todo lo que Dios creó funciona de acuerdo con leyes, con principios establecidos. Vuelvo a repetir, su cuerpo, el mar, la tierra, el universo, todo gira en torno a principios establecidos. Si usted quiere tener éxito, estudie las leyes y cúmplalas. Usted vea las leyes espirituales que están en la Escritura. Usted descubra las leyes, los principios espirituales de Dios en la palabra y aplíquelos. Obedézcalos. Sabe que viene el éxito. Dios da éxito. Pero la gran diferencia, hermano, hermana, pueblo de Dios, iglesia, que lo dije esta mañana, el éxito de Dios no se compara al éxito que el mundo te pueda dar. Amén. El éxito de Dios es glorioso, maravilloso. Porque el éxito de Dios no tiene nada que ver solo con esta vida, tiene que ver con la otra vida. O sea, es tan amplio el éxito de Dios, es tan lleno de visión, lleno de tanta plenitud el éxito de Dios, que no tan solo el éxito que te puede dar, no es tan solo aquí en esta vida, sino que ese éxito viene también y te está preparando para la próxima vida, la vida eterna, la vida espiritual. Pero tenemos que estudiar la ley y cumplirla. Las leyes le garantizan el éxito. Todo lo que Dios había dicho y lo empezamos a descubrir y a entender y lo empezamos a obedecer y a aplicar, Dios te da el éxito, hermano, hermano. ¿Sabe que nosotros a veces, bueno, somos engañados de buscar el éxito a la manera humana? Amén. Yo le quiero decir, hermano, hermana, y esto a la gente hay que decirlo, porque hoy en día la gente está viendo con mucha facilidad su fe. Yo te digo de frente, no dependas de tu jefe, no dependas de tu empresa, no dependas de lo que tú vas a recibir a fin de mes. Tú dependes de Dios. Tú dependes de la palabra de Dios. Porque el diablo va a robar la fe en estos últimos tiempos, para debilitar la fe, para que tú dejes de depender de Dios, dejes de depender de la palabra del Señor. Pero Dios promete, como es su palabra, que Él va a dar la victoria, que Él va a dar triunfar a todos aquellos que dependen de Él y dependen de su palabra. Y de eso se trata, hermanos. Por eso que hay grupos pequeños que hay en la iglesia. Por eso que hay discipulado, porque el discipulado nos ayuda a entender las leyes, los principios de Dios y cumplirlos. Y cumplirlos. Porque de esa manera nosotros estamos acercando el éxito de Dios a nuestra vida. Las leyes le garantizan el éxito. El éxito no es algo que usted persigue. ¿Se ha fijado? Y el mundo nos hace creer eso. No, persigue el éxito. ¿Sabe que el éxito no tiene nada que ver con perseguirlo? Escúcheme, tiene que ver con obedecer. Lo subrayo, esa palabra. Tiene que ver con obedecer principios. Obedecer leyes. De a poquito. Pero esa obediencia, mire, esa obediencia lo interpreto como el grano de mostaza. Pequeñito. Pero esa semilla de mostaza se puede convertir en un gran árbol. Da pasos, hermano, hermana. De a poquitito, empezar a cumplir los principios de Dios, obedecer la ley establecida por Dios. ¿Sabe que el éxito va a empezar a venir? Pero el éxito de Dios. El éxito de Dios. Y cuando Dios da éxito, nadie te lo puede quitar. Escucha bien, no hay diablo, no hay demonio que te pueda quitar el éxito de Dios. Cuando un hombre o mujer toma decisión, de día a día, obedecer la palabra. Obedecer y asimilar y cumplir los principios establecidos por Dios. Las leyes le garantizan el éxito. El éxito no es algo que usted persigue, sino el resultado de obedecer las leyes de Dios. Obedezca las leyes de Dios.
Obedezcan, obedezcamos, todos los que estamos aquí, desde el menor hasta el mayor, empecemos a obedecer las leyes establecidas por Dios. Sabe que estamos atrayendo el éxito de Dios. Dios no se puede resistir cumplir lo que Él ha declarado en su palabra. En su palabra. Él va a cumplir las promesas de su palabra. Si usted y yo las obedecemos. El reino de Dios funciona con principios, con leyes que fueron establecidos por Él mismo. Dios está comprometido con su palabra. Él nunca fallará sus principios. Conozcámonos y funcionemos en esos principios del reino y tendremos el respaldo y la bendición del rey. Del rey, que es autoridad de ese reino. Busca obedecer principios, hermano, hermana. Es el éxito. Busca obedecer principios. Si la Biblia te dice como hijo o hija, tú tienes un padre, una madre, y te dice la Biblia, sujétate, porque tienes doble honra, porque te estás sujetando a tu padre y tu madre, tienes doble honra. ¿Sabes que eso es éxito? Te va a ir bien en la vida. Dios te va a bendecir. Pero si tú eres un rebelde y te vas contra tu papá y contra tu mamá y siempre estás ahí, y siempre ahí, no te va a ir bien. El éxito de Dios es que los hijos tienen que honrar a padre y madre. Doble honra. Qué bendición, hermano. Doble honra. Honrar a mi padre, honrar a mi madre. Bueno, yo tengo a mi madre, no a mi vida. Pero aquí ustedes tienen dos padres. Usted tiene dos padres. ¡Honren! ¡Honren! Respeten, valoricen a esos padres. No importa cómo sean, son su autoridad. Dios no te llamó a cuestionar la autoridad. No es tu papel. No te pongas como juez. Tu honra te va a ir bien. Por poner uno de tantos principios. Y en cada área hay principios de Dios para nuestro éxito. Si nosotros obedecemos las leyes establecidas por Dios. Busca obedecer principios. ¿Le puedes decir eso a tu vecino? Dile, busca obedecer principios, leyes. Y a veces, hermano, hermana, esa obediencia es silenciosa, calladita, pero esa bendición Dios le agrada, hermano. Cuando tú obedeces, aquí es fácil obedecer. Estamos juntos, está encendida la cosa. Salimos para afuera, allá está el desafío. Obedecer estos principios donde quiera que andemos. Como Dios mira, ok, yo le voy a dar éxito a esto, porque está obedeciendo lo que yo he establecido. Lo que yo he dicho en mi palabra. Eso es. La vida de fe es esa, hermano. La vida de fe, ¿qué es lo que cosa? Es obedecer principios. Obedecer leyes establecidas por Dios. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Nosotros la acomodamos. Perdemos, hermano. Ya, dile a tu hermano, tu vecino. Tú eres el que predique, nada. Dile a tu vecino, no acomodes la palabra de Dios. No la acomodemos, hermano. Nosotros somos tan arrogantes, somos tan insujetos incluso a Dios. Le queremos doblar la mano a Dios acomodando la palabra. No, hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios se ríe de nosotros. Y si yo soy Dios, no le digo. Pero a veces nuestro atrevimiento es tan grande, hermano. Acomodamos la palabra, creyendo que le vamos a ganar a Dios. No, a Dios no le podemos ganar. Él es Dios. Sabe todas las cosas. Lo que tú y yo tenemos que hacer es amoldarnos a Él y a su palabra nomás. Alinearnos a su palabra. Sabe que el éxito va a venir a nosotros. Y sabe que el éxito de Dios, ¿qué es lo que trae? Trae paz. Trae paz. Trae algo tan que yo me faltan palabras para explicar lo que uno siente, hermano. Cuando uno tiene el respaldo de Dios, faltan palabras para explicarle a uno cómo se siente, porque realmente uno siente y se da cuenta de la realidad, el Dios vivo que tenemos, cómo Dios se manifiesta en uno y cómo Dios nos respalda, cómo Dios está con nosotros y nos ayuda, hermano, a salir adelante. El éxito de Dios. Y hay que buscar ese éxito, el éxito de Dios. El éxito de Dios es lo único que llena nuestra vida. Ya la tomamos como queremos. No se olvide que esto es un manual de Dios. Es el manual de Dios. Este es el manual. Y tenemos que regir nosotros nuestra vida de acuerdo a ese manual. Mire, nunca escojas, un consejo le doy, nunca escojas una autoridad que no sea capaz de corregirte. Porque nosotros somos muy expertos, como acomodamos la palabra, como a veces queremos a nuestra manera, buscamos a alguien que nos sobe lo mal, nos sobe el lobo nomás. No, esa autoridad no sirve. Si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar en el reino, si tú quieres madurar, si tú quieres tener anhelo de que Dios te use,
Busca la autoridad que te corrija. Es clave en el reino. Nunca escoja una autoridad que no sea capaz de corregirte. La autoridad puede hacer por ti en un minuto lo que tú te puede llevar años conseguir si tú te sujetas. Sabes que si tú empiezas a aprender a sujetarte, Dios puede hacer grandes cosas en una semana. En una semana. A veces nos damos la vuelta larga, hermano, nosotros, por nuestra tosudez, por nuestra poca sumisión en nuestro corazón. Y queremos a nuestra manera. Lamentablemente, si usted y yo estamos con los dos pies del resto de Dios, esa es su manera. No es a nuestra manera, esa es la manera de Dios. ¿Se fijan? Mire, capte esto por favor. La diferencia entre poder y autoridad, hay una diferencia. El poder es la habilidad, ¿cierto?, de hacer las cosas. Todos tenemos poder. Pero escuchen bien, Dios no se impresiona por el poder. Dios no se impresiona por el poder. Porque hay gente que puede hacer cosas, pero no necesariamente están bajo autoridad. Y a veces funcionan las cosas. Pero ¿sabe? Dios no se emboba, nos impresiona por el poder que pueda fluir de nosotros. La autoridad genuina es el derecho legal que tenemos. Y sí, Dios se emboba cuando hay autoridad. Es decir, cuando tú y yo estamos bajo autoridad y ese poder fluye, ahí funcionan las cosas. ¿Entienden? O sea, Dios, lo que a Dios le impresiona es cuando tú y yo nos sujetamos. Porque cuando tú y yo nos sujetamos, ese poder, escucha bien, sirve para edificar. Para edificar. Porque una persona puede de repente el poder de la unción fluir y esa persona no está sujeta. Sí, sí. Pero la embarra. A veces eso es para destruir y dañar el cuerpo y dividir el cuerpo de Cristo en la iglesia. Pero si todos los que estamos aquí, miren, aprendemos este principio y empezamos a vivir en sujeción y a aprender a sujetarnos, sabe que el poder de Dios va a ser tan grande, porque Dios, vuelvo a repetir, Dios se impresiona cuando tú y yo nos sujetamos. Y cuando Él ve que nosotros somos un pueblo que se sujeta a lo que Él ha establecido, hay poder. Hay poder de Dios. Y ese poder fluye como respaldo a la autoridad genuina que es el derecho legal. El poder, no te olvides que la habilidad, la autoridad es el derecho legal. La autoridad hace que el poder sea legal. No se extrañe. La Biblia dice que al mismo diablo se disfraza como ángel de luz y puede hacer milagros, puede hacer prodigios y puede hacer muchas cosas, y a veces se puede hacer muchas cosas dentro de la iglesia cuando en la iglesia hay un desorden, cuando la iglesia no se sujeta a nada y nadie, y a veces la gente, como no tiene la capacidad de discernir, pasa por manifestación de Dios, cuando a veces es manifestación del diablo. ¿Y sabe por qué? Porque no está esto. Vuelvo a repetir, el poder es la habilidad, la autoridad es el derecho legal, la autoridad hace que el poder sea legal. O sea, miren, una manera de cómo discernir que el poder de Dios es genuino, es verdadero, de Dios, y Dios está obrando en su poder, empieza a mirarse, empecemos a mirarnos lo uno al otro, si nos estamos sujetando. Si en esta iglesia, hermanos, todos los que estamos aquí nos llenamos del espíritu de sumisión y de respetar la autoridad en nuestra vida, Él se la asegura. En el poder. El poder de Dios obra. El poder de Dios. La autoridad es más importante que el poder. Acuérdense, por favor. Por eso que nos hemos dado mucho tiempo de estudiar esto, enseñar el reino de Dios, autoridad directa, autoridad delegada. Hermanos, si usted se va contra una autoridad legalmente establecida por Dios e irse contra Dios, cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios cuidado? Porque me interesa más esto, autoridad. El poder viene como fruto de la autoridad.
¿Se acuerdan cuando Jesús, todos los fariseos venían y decían, oye Jesús, ¿con qué poder hace eso? ¿Con qué poder hace esto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? No. Le decían, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? No le decían, ¿con qué poder? Porque ellos mismos entendían ese principio, pero no lo practicaban. Por eso se llamaban fariseos. Sabían de eso. ¿Con qué autoridad hace esto? No con el poder, porque sabían que el poder depende de la autoridad. Aleluya. Lo puedo recalcar, hermano. La autoridad es más importante que el poder, porque el poder sin autoridad es ilegítimo. Perdón, es ilegítimo. La autoridad es más importante que el poder, porque el poder sin autoridad es ilegítimo. Por eso que, hermanos, yo le digo, usted no es líder aquí en el púlpito, como alguien dijo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y aquí está, aquí el líder. No, yo no quiero que usted sea líder de aquí. Yo no estoy para allá. Le digo sinceramente. Yo podría tenerlo a todos ustedes aquí en el púlpito y ustedes son líderes de púlpito. No. Usted no sea líder de púlpito, no. Su enfoque no sea eso. Su enfoque tiene que ser líder del reino. Y el reino está en todas partes, con su testimonio. Sea un buen esposo, sea una buena esposa, sea un buen padre, sea una buena madre, sea un buen hijo. Eso es autoridad. Y esa autoridad va a ser respaldada por el poder de Dios. No aquí. Aquí estoy yo. Yo estoy preparado para formarlo. Pero usted un púlpito allá en su casa, en su hogar. Por eso cuando usted diga, me gusta, cuando usted vea un testimonio de su hermano allá afuera. Ese es un verdadero líder. Ese es un verdadero cristiano, donde las papas queman allá afuera. Donde lo están mirando en la oficina, los que trabajan, lo están mirando porque saben que usted es un cristiano de Dios. Pero usted es Luisa. Eso es autoridad. Que sepa que yo como pastor voy para allá, en esa dirección. ¿Entienden? El que trabaja en la empresa, o en la universidad, o en el vecindario, que ustedes lo miran como un referente, digan, ahí nomás. Pero por último, no, si algo tiene diferente. Me gusta lo que tiene, porque lo que dice, yo lo veo en su vida. Eso es el líder. Porque esa persona tiene autoridad y por ende Dios lo va a respaldar con su poder para llevar la obra del ministerio. Los púlpitos son los grupos pequeños, apacentadores. Ustedes están bajo una autoridad delegada, tienen poder para funcionar en esos grupos pequeños. Es un principio de Dios. Miren, el poder es energía, es fuerza, algo que te capacita. Pero autoridad es derecho, es responsabilidad. Por lo tanto, autoridad es el derecho para usar el poder. ¿Se ha fijado usted que a veces uno, les comparto, a veces uno levanta a alguien y le da una autoridad a esa persona, pero esa persona no está madura? Esa persona le falta algo. Por eso es que yo de repente digo, cuidado de levantar a alguien, hermano. Si hay algo que tengo cuidado de levantar a alguien y que esa persona todavía no tiene un corazón sano, todavía no está sanito, todavía no tiene madurez espiritual, él va a hacer mal uso de esa autoridad. Porque esa autoridad yo le estoy dando una responsabilidad. Pero no se olvide que de esa autoridad, ¿qué responsabilidad? Hay un poder y puede usarse mal. Puede usarse mal. ¿Se fijan? Por eso es importante que Dios visita a su iglesia y restaure la autoridad. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren de esa manera? Porque algunos quieren, no, Señor, que visite para la lengua y no. Sí, está bien, bien eso. Pero la gente nunca pide eso. Señor, restaura esta iglesia, tu autoridad. ¿Se diga que es diferente? Sí, Señor, dame los mejores dones, quiero ser un buen predicador. Señor, yo quiero tener la mejor voz para cantar, ¿cierto? Esa voz angelical, que cuando yo cante, la gente llore. Sí, está bien pedir eso. Pero ¿por qué no pedimos primero lo primero? Señor, restaura ese principio en mí, que no me sujeto, que se me para la pluma con no una, sino que varias plumas. Me paran, hermano. Que el Señor restaure la autoridad.
Para ser efectivo en tu liderazgo debes operar bajo una autoridad. Si deseas aprender cómo ser un líder bajo autoridad, es necesario profundizar mucho en este tema. Y lo estamos tratando de hacer. Mire, quiero terminar con un pasaje y yo le diría más. La autoridad es muy importante. Si usted se fija, los reyes, ¿por qué tenían un cetro? ¿Por qué? ¿Por qué un cetro? ¿Qué representa un cetro? Representa autoridad. Un rey siempre usted lo ve con una corona, lo ve con un atuendo y lo ve con un cetro, un asunto aquí en la mano. Autoridad, es autoridad. El cetro es autoridad. Autoridad. Ahora, los beneficios de someterse a la autoridad, ¿sabe que hay tantos beneficios? Por eso que el enemigo no quiere que usted haga una oración: Señor, ayúdame, restaura este principio de autoridad, quiero sujetarme. El enemigo trata de poner tanta traba para que usted y yo nos haga esa oración en nuestra vida. Que en nuestra oración digamos: Señor, quiero aprender a sujetarme, ayúdame. No cuesta decir eso, pero hay que hacerlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, le enseña a orar, dice: venga tu reino? ¿Qué le está diciendo? Venga tu autoridad en nuestra vida, venga tu gobierno en nuestra vida. Jesús comienza la oración de esa manera, a enseñarle. Y lo que menos hacemos nosotros es eso. Señor, que venga tu reino, venga tu autoridad. Señor, restaura, quiero aprender a sujetarme. Señor, ayúdame, porque ahí está todo, hermano. Hermano, ahí está todo. Está todo. El acto más importante, anote esto por favor, anótelo, veo que está la gente anotando. El acto más importante de un ciudadano en un reino es la sumisión. Es la sumisión. El acto más importante de un ciudadano en un reino es la sumisión. La sumisión se manifiesta en una palabra que no nos gusta. ¿Sabe cuál es? Obediencia. Obediencia. La sumisión se manifiesta en una palabra que no nos gusta. Obediencia. ¿Y por qué tengo que obedecer? Lo primero que hacemos nosotros cuando nos mandan a hacer algo: ¿y por qué? ¿Y por qué no él? ¿Y por qué yo? Es como algo natural. ¿Sabes que está dentro de nosotros? Los seres humanos están claros, porque el espíritu heredado de Adán por la rebeldía. El espíritu del diablo lo metió en Adán y Eva, de rebeldía, de ¿por qué yo? ¿Y por qué no él? Yo siempre yo. Y en vez de decir, no, sí, no voy a hacer. Somos más rápidos que nosotros, hermano. Todos los seres humanos son. Pero Dios vino a restaurar eso, con su reino y su autoridad. La sumisión se manifiesta en una palabra que no nos gusta. ¿Cuál es? Dígalo, dígalo a su vecino. Dígaselo. Obediencia. Obediencia. Mire, este principio vital de la sumisión a la autoridad. ¿Por qué? Porque el lugar más importante para estar en la vida es bajo autoridad. El lugar más importante para estar en la vida es bajo autoridad. La mayoría de los creyentes buscan poder, no sumisión. Así que, hermano, hermana, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Busquemos sumisión nomás. Si buscamos ser sumisos, ¿qué vamos a tener? Dígalo fuerte, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener poder. Vamos a tener power, dígale a su hermano, voy a tener power, poder. Busquemos ser sumisos nomás. Dios bendice a los sumisos. Da gracia a los humildes, poder. A los arrogantes, a los soberbios, electos. ¿Bien? Así que, ¿qué es lo que va a buscar usted? Busquemos sumisión, hermano. Hermano, busquemos sumisión nomás. Ser sumiso. Sujeto nomás. Siempre ir por ese camino. Vamos a tener el poder. Ya dígale a su hermano, dígale a su vecino. Dígale. Busquemos sumisión. Busquemos ser sumisos. Mire, le digo esto para su crecimiento. El secreto del éxito es encontrar su autoridad y mantenerse bajo ella. ¿Aló? Por eso estamos trabajando en grupos pequeños. Si usted no pertenece a un grupo pequeño, no espere más esta semana: pastor, quiero ser parte de un grupo pequeño. Porque el grupo pequeño, Dios a usted lo quiere bendecir, hermano, hermana, a través de ese grupo pequeño. Porque en ese grupo pequeño, Dios le va a llevar a este gran secreto del éxito.
es sujetarse. Aprender a sujetarse. Y si hay una materia que en la iglesia a usted le van a enseñar básica, es aprenderse a sujetar. Y en esta iglesia les quiero decir, es una buena noticia, esa materia ya está establecida. Ese ramo es sí o sí. No me gusta este ramo, voy a saltar. No. Aquí ustedes tienen que aprender a sujetarse. ¿Por qué? Porque es una bendición para usted. Usted va a crecer, usted va a madurar, usted va a tener las 4 P. ¿Cuáles son las 4 P? Como los penonitos, ¿la P? ¿Cuál es? Progreso, va a progresar en su vida espiritual. Protección, provisión, ¿y qué más? Paz. ¿Usted quiere esas 4 P? Bueno, Dios le está enseñando el camino para tener esas P. Sumisión. Más. El secreto es encontrar su autoridad. Sujetarse. Entonces cuando usted diga, es una buena pregunta, pastor, ¿a quién tengo que sujetarme? Es una buena pregunta. Pero si digo usted que la gente llega a veces, pastor, ¿a dónde me quiere poner usted? Pastor, yo quiero estar acá bien en la plataforma, pastor. Oye, cuando puso eso. Pero una buena pregunta, hermano. En la iglesia sana, ¿a quién me tengo que sujetar? ¿A quién me tengo que sujetar? Es algo muy importante. Porque de eso va a depender el poder que hay en la iglesia. El nivel de poder de Dios obrando y manifestándose. El secreto del éxito es encontrar su autoridad y mantenerse bajo ella. Porque el diablo va a querer sacarlo. La va a querer sacar, hermano, que usted se vaya contra su autoridad, no le haga caso a su manera. ¿Cierto? No, usted no, sí le estoy obedeciendo, pero por dentro voy a hacer lo que yo quiero. Pasa, hermano, y mucha gente. Y la gente se da cuenta del daño que ellos mismos se están produciendo. ¿Sí? Y Dios quiere que usted crezca, madure y que usted después se constituya la autoridad para otros. ¿Te acuerdas ese principio? Todo lo que Dios creó se somete a algo para que funcione, crezca y prospere. Es un principio de Dios. Todo lo que Dios creó se somete a algo para que funcione, crezca y prospere. O sea, todo funciona de acuerdo a esta autoridad. Todo funciona de acuerdo a esta ley que estamos estableciendo. Y termino con Lucas 22. Pero ya me pilló el tiempo. Lucas 22, 28, 30. Vamos a leer ese pasaje y con ese pasaje termino. Lucas 22, 28, 30. ¿Qué dice eso? Lo podemos leer todos juntos si está acá, ¿eh? 1, 2 y 3. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mi prueba. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono buscando a las 12 tribus. Ojo. Vaya, ¿cuántos con el tribu de Israel? ¿Se fija qué tremendo? O sea, vamos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Oye, pero ¿cómo tanto? Sí. Promesa. ¿Se fija qué importante? Yo asigno un reino, como mi Padre me lo asignó. ¿Y por qué el Padre le asignó al Hijo su reino? ¿Por qué? ¿Cómo era el Hijo? Claro, obediente, sumiso. Y dice que Él, como fue sumiso, nos da la promesa a nosotros también ser parte de ese reino. Y por eso que usted y yo tenemos que ser sumisos. Sumisos. Ya. Miren, dos cosas con respecto a este verso y terminó. Hay una unción que no viene sobre usted hasta que esté bajo la autoridad de alguien. Y sabe que en este corto tiempo, yo he visto en algunos de ustedes, cuando ustedes fueron delegados, en la autoridad delegada, trabajaron en un grupo pequeño, he visto en ustedes que la unción ha crecido. He visto que ustedes se están abriendo a otro mundo de ministración. ¿Y sabe por qué está ocurriendo eso? Porque usted está bajo la autoridad de alguien. Fue designado para hacer algo bajo la autoridad, bajo un orden. Y eso está ocurriendo. Y va a seguir creciendo esto.
Dice, hay una unción que no viene sobre usted hasta que esté bajo la autoridad de alguien. Por eso es que estamos estableciendo el nuevo trabajo de grupos pequeños sobre la base de este principio, de autoridad delegada. Usted está ministrando bajo autoridad delegada, va a haber una unción que se va a mover, no se extrañe, que es parte, ¿cierto?, de la bendición de estar bajo esta ley, bajo este principio de autoridad. ¿Lo captó? Hay una unción que no viene sobre usted hasta que esté bajo la autoridad de alguien. O sea, hubo una explosión aquí, ¿eh? El hecho que nosotros ya no estemos directamente en los grupos pequeños y tengamos personas acá en los grupos pequeños, sabe que hubo una explosión de la unción de Dios a otra realidad. Por ende va a haber otro crecimiento, porque va a haber más gente trabajando bajo la autoridad de alguien. ¿Por qué? Porque los apacentadores, ¿qué es lo que hacen en el fondo? Es cuidar las almas. ¿Qué es lo que hace un pastor? Tratar de cuidar las almas. Los apacentadores, ¿qué están haciendo? Cuidar las almas a través de los grupos pequeños. ¿Se fijan? Esa unción va a ir creciendo. Les aseguro, mire, yo se lo doy firmado. Se lo doy firmado. En un corto plazo, el Señor va a empezar a confirmar llamados pastorales, ministeriales. Producto que la iglesia está bajo esta unción. Esta unción delegada de hombres y mujeres que están haciendo la función ministerial de ser apacentadores a través de los grupos pequeños. Va a ocurrir eso. Porque el Señor lo que Dios quiere hacer es cuidar sus almas. Sus almas. Y lo está haciendo a través del sistema o esta herramienta o esta estrategia que se llama grupos pequeños, que es una estrategia de reino. Trabajar en grupos pequeños es una estrategia de reino de Dios. No es solo iglesia local o denominacional. Y por último termino diciendo esto. Cuando está sometido a una autoridad, puede manejar cualquier prueba y tentación. Acuérdese. Aquí Dios le está dando, mire, ni siquiera vamos a orar por usted, para que Dios le ayude y lo fortalezca a que usted sea fuerte en la tentación que usted está teniendo y que lo está llevando a apartarse del Señor, o la prueba que está teniendo. Mire, si usted está bajo autoridad y tiene espíritu sumiso y reconoce autoridad en su vida, sabe que Dios mismo va a manejar él mismo la prueba y la tentación. Y usted no va a sucumbir. Y no va a ser dañado, destruido por la prueba o la tentación. ¿Entiende? Entonces, cuando está sometido a la autoridad, puede manejar cualquier prueba y tentación. ¿Sabe por qué? Porque hay protección. Hay protección. ¿Se fija qué hermoso paraguas? Cuando yo me sujeto, hermano, y yo le digo, a mí me encanta sujetar. Hay pastores y líderes que yo reconozco, que tienen mayor autoridad, más gracia. Me gusta estar bajo autoridad. ¿Sabe por qué? Porque yo me bendigo. Yo mismo me bendigo. Yo mismo me protejo. Yo mismo, ¿no es cierto? Viene la tentación, tengo menos posibilidad de caer en esa tentación. Cuando viene la prueba, tengo menos posibilidades de desanimarme en la prueba. ¿Sabe por qué? Porque estoy cumpliendo este principio. Y yo se lo enseño a usted, para que usted también viva este principio. Y lo viva, ¿no es cierto?, en la realidad de nuestra vida espiritual. Que esto funciona. Esto funciona, hermano. Porque esto es un principio establecido por Dios. ¿Cuál principio? El principio de la sumisión a la autoridad. ¿Ok? ¿Quiere protección usted? ¿Quiere protección a sus hijos, su hogar? Protección en lo económico, en la finanza, porque el diablo roba la finanza. Seamos fieles a este principio. Seamos fieles a este, porque este principio es un elemento muy importante para traer el éxito de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es. Raquel, para terminar. Pedrito, que tú eres los nuevitos. ¿Captaron la idea? Más o menos. Hay un reino. Y ese reino está el Señor Jesucristo. Si usted entrega en su vida y se someten a ese gobierno, Dios va a empezar a obrar poderosamente en ustedes, Raquel y Pedro. Pedro, que Dios te bendiga, Pedro. Dios tiene poder para sanar tu cuerpo, para liberarte de todo mal y toda enfermedad. ¿Ya? Si tú te sujetas al gobierno del Señor Jesús, esto es salvación, eso es convertirse, aceptar un gobierno. ¿Parece? Pónganse en pie, hermanos. Aleluya.